El que tiene la Biblia a mano, por favor le pido que vamos a comenzar en el libro de Efesios, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Y el compartir de hoy tiene como título, le he puesto un título como guía, ¿no? El título es Creencia, Justicia y Esperanza. Sí, ese sería el título de la enseñanza de hoy, el compartir de hoy, ¿no? Porque Dios nos enseña a nosotros únicamente, y el Señor Jesucristo. Vamos a empezar en Efesios capítulo 1, en el versículo 16. El apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Oraba por los creyentes que habían renacido en Éfeso. ¿Para qué oraba Pablo? En el 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de él, ¿no?, que es el mismo que el nuestro, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. O sea, sabiduría y revelación espiritual en el conocimiento de él. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y acá está lo que quiero recalcar, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? El apóstol Pablo oraba para que Dios les abra los ojos del entendimiento y les alumbre el entendimiento y les dé sabiduría espiritual para que ellos sepan cuál es la esperanza a la que os ha llamado Dios, ¿no? Dios nos llamó a los creyentes de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a una esperanza, y Dios quiere que sepamos cuál es esa esperanza. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay dos clases de esperanzas, ¿sí? Una esperanza que tiene el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios, y otra es la esperanza que tiene la iglesia del cuerpo de Cristo, la iglesia que va desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esa iglesia tiene otra esperanza distinta a la esperanza que tiene el pueblo de Israel. Y como por toda la Biblia están desperdigadas esas dos esperanzas, a veces uno tiende a confundirse o a tomar un versículo que no nos corresponde y aplicarlo a Israel o aplicarlo a nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo oraba? Para que Dios mismo, nos alumbre los ojos del entendimiento, ¿sí?, y nos dé revelación espiritual, y nosotros, a partir de ahí, a partir de ese entendimiento y revelación espiritual, sepamos cuál es la esperanza nuestra, la del cuerpo de Cristo. Y la de Israel, si queremos conocerla, la podemos conocer, pero no apoyarnos en esa esperanza, o no esperar, que es lo que quiere decir la esperanza, ¿no? Esperar, no esperar lo que Israel espera, ¿sí? Vamos a comenzar en Génesis 15. Vamos a ver primero la esperanza que tiene el pueblo de Israel, cómo se obtuvo y a través de qué, ¿no? Vamos a comenzar en Génesis 15. Génesis 15, cuando Dios llama a Abraham. Vamos a hablar básicamente ahora de la justicia de Dios, que es lo que produce la salvación, y esa salvación nos produce una esperanza, ¿no? Génesis 15, entonces. Un día me voy a aprender los números y voy a llegar rápido. Acá está. Versículo 5. Hablando acá Dios con Abraham. En el versículo 5 dice: y lo llevó fuera Dios a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será
tu descendencia, le dice a Abraham. Cuando le dijo esto, dice en el versículo 6, y creyó a Jehová, Abraham creyó lo que Dios le dijo, y esa creencia, dice, le fue contado por justicia. ¿Sí? Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra justicia. ¿Cómo la obtuvo a Adán esa justicia? Por creencia. ¿Sí? Simplemente creyó lo que Dios le había prometido, que era que su descendencia iba a ser similar al número de las estrellas, si es que las podía contar. Y Abraham, al creer, al tener ese acto de creencia, obtuvo justicia. Por eso luego a Abraham se le llama el padre de todos los creyentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué deja acá indicado Dios? Que la justicia se obtiene por creencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hizo a partir de él, de Abraham, que luego nace Isaac, y de ahí Jacob y los hijos de Israel, y se forma el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo obtenía la justicia el pueblo de Israel. En Deuteronomio 6, vamos a ir, Levítico, número de Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, en el versículo 24, dice, y nos mandó Jehová, acá está hablando ya Moisés, ¿no? Una vez dada la ley, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, o sea que tengamos un respeto reverente por Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, dice, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia, dice, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahora, para poner por obra un mandamiento, lo primero que hay que hacer es creer ese mandamiento y actuar en consecuencia y ponerlo por obra, ¿no es cierto? O sea que la creencia ya estaba involucrada acá, que se transformaba en obediencia, y poner los estatutos. Entonces dice, tendremos justicia cuando creamos estos mandamientos y los pongamos por obra. Ahora en el versículo 9, de Deuteronomio mismo, vamos a ver que Israel fue reacio a cumplir estos mandamientos, entonces esa justicia no llegaba, ¿sí? No podían cumplir esa justicia, no podían obtener esa justicia a través de cumplir los estatutos que Dios le había puesto, ¿no? Entonces en Deuteronomio 9, Dios le dice en el versículo 5, dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6. Por tanto, sabe, Israel, que no es por tu justicia que Jehová te dio, tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo acá? No es por tu justicia que obtuviste a través de las obras de la ley que yo te doy la tierra, sino por la promesa que le hice a Abraham. Y porque los demás pueblos son peores que ustedes, les está diciendo. Ustedes son duros de servir, imagínense lo que yo estoy sacando de la tierra, cómo deben ser, para que yo les dé la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios acá? Dice, al ver que eran tan duros de servir, de entendimiento, esta gente, establece Dios los sacrificios, dentro de la ley establece sacrificios para que esta gente, a través de esos sacrificios anuales y diarios que se hacían, obtuvieran una justicia, la cual haría que sus pecados
fueran limpiados, lavados, ¿sí? Momentáneamente, año tras año, y periódicamente tenían que hacer estos sacrificios para que Dios pudiera perdonar esos pecados que el pueblo hacía durante el año. Entonces, vamos a ver en Salmos, siempre estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Salmos capítulo 4, o Salmos 4. Salmos 4, en el versículo 5. Dice, ofreced, dice, sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Sí? ¿Cómo hacían estos israelitas para obtener justicia? Bueno, ofrecían sacrificios y de esa forma tenían una justicia momentánea, anual, para que pudieran confiar en Dios y Dios los guiara por el camino que los iba a llevar al Redentor, ¿sí? A la venida del Cristo. En Salmos 18, ahí nomás, ¿qué hacía Dios con esta gente? En Salmos 18, vamos a ver el versículo 20. Dice, Jehová me ha premiado, dice, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado, dice, los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Ven? Ellos tenían que cumplir con obras, con estatutos, con sacrificios, y portarse bien, llamémosle, ¿no? Ellos haciendo eso, obtenían la justicia y Dios premiaba, a través de esa justicia, premiaba a esta gente que cumplía los estatutos y las leyes que estaban en las escrituras, ¿no? En ese momento, lo que Moisés había revelado. Seguimos en Salmos, en el 119 vamos. Salmo 119, versículo 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, dice acá el salmista, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Sí? Todos los mandamientos que Dios había dado a Israel eran justicia en sí. ¿Sí? Al cumplirlos se obtenía esa justicia momentánea y Dios premiaba a esas personas que la obtenían. ¿Sí? Así se obtenía la justicia. Dice, y la esperanza de estos, de Israel, de los miembros del pueblo de Israel, de la casa de los hijos de Israel, la esperanza que ellos tenían era que iba a venir un Redentor y su esperanza de vida era la resurrección, ¿sí? Para vida. Iba a haber una resurrección para vida. En el día del juicio, lo que ellos llamaban el día postrero, se denomina en la Biblia, ¿sí? Ellos tenían la esperanza de una resurrección, esa es la esperanza de Israel, que van a tener una resurrección que iba a suceder en el día postrero. Vamos a ver, por favor, ya en los evangelios. Vamos a ir al evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Juan 5. Versículo 25. Dice, hablando del Señor Jesucristo acá, dice, de cierto os digo, viene la hora
y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ¿sí? Él vino para que tengamos vida, ¿sí? Y para que la tengamos en abundancia. Y también, aparte de poder Él dar vida, dice, y también en el 27, dice, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y cada vez que uno lee el Hijo del Hombre en la Biblia es porque está relacionado con Israel, ¿sí? Con el pueblo terrenal de Dios, con Israel. El Hijo del Hombre con Israel. Y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ¿sí? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿sí? Entonces, ¿qué habla acá en estos versículos el Señor Jesucristo? Que Dios le dio la autoridad a Jesucristo de hacer juicio, dice. Él va a comandar un juicio, ¿sí? Este juicio van a ser algunos resucitados y van a ser enjuiciados, y algunos, dice, según sus obras, van a ser para vida o van a ser para condenación. Acá nomás en Juan 6, versículo 40. No nos olvidemos que estamos siempre hablando de Israel, de la justicia para Israel, de la esperanza para Israel, ¿sí? Juan 6, 40. En Juan 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, en 6:40, de Dios, ¿no? Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿sí? En el día postrero. Juan 11, dice que Jesucristo, el que creía en Jesucristo, Jesucristo lo iba a resucitar en el día postrero. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, nuestro conocido Lázaro, ¿sí? Versículo 17 de Juan 11. Vamos a verla cuando fallece, cuando duerme, muere Lázaro, ¿no? Dice versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿sí? Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, le dice ella. ¿Por qué? Porque el común del pueblo judío, su esperanza era que en el día postrero, en la resurrección, los justos, y María y Marta eran justas y consideraban que su hermano también lo era, por las obras de la ley, como habíamos visto, entonces tenían la esperanza de ser resucitados en el día postrero. 24, volvemos. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, allá en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Claro, va a ser resucitado en el día posterior. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sí? ¿Qué infiere uno de acá? Que todo aquel israelita que creía que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, iba a ser resucitado, iba a ser salvo, iba a tener vida eterna cuando fuese resucitado en el día postrero. ¿Sí? Vamos a ir un poquitito a Apocalipsis. Vamos a ver cuándo va a suceder esta resurrección en el día postrero. Apocalipsis 20. Recuerden que había dicho el Señor Jesucristo dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación. Cuando Juan, o Dios le revela a Juan, en realidad, el Apocalipsis, estas dos resurrecciones, nos enseña Juan en el Apocalipsis, que llevan un periodo de 1000 años. ¿Sí? Hay una resurrección, inmediatamente después de la tribulación, pasan 1000 años y hay una segunda resurrección, que es la para condenación. La primera es para vida, la segunda es para condenación. Dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No solo van a ser resucitados los justos de Israel, ¿sí?, antes de Pentecostés, sino también van a ser resucitados aquellos que murieron durante la tribulación, durante esos 7 años, y no adoraron a la bestia y fueron decapitados por causa de la palabra. O sea, los fieles a Jesucristo durante ese periodo de 7 años en el Apocalipsis, esos fieles van a ser resucitados en esta primera resurrección. Por eso muchas veces leemos, el que persevere hasta el fin será salvo. Está hablando de esta gente que va a pasar por la tribulación, pero al final va a ser resucitada y va a ser salvo, ¿sí? Solamente que va a tener que pasar por la tribulación. Versículo 5. Dice, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, ¿sí? Esta es la primera resurrección, ¿sí? La primera resurrección o el primer juicio, que se lo llama el juicio de las cabras y las ovejas y las cabras, que es cuando Jesucristo dice, pondré las ovejas de la izquierda, pondré las cabras a la derecha y les diré, benditas de mi Padre, hereden a las ovejas, no hereden el reino. Bueno, eso es tema de más estudio, ¿no? Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en esta, ¿sí? Por ejemplo, Lázaro, como decía María o Marta, no recuerdo. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿sí? Lo que se llama el milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, dicen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Dice, y subieron entre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios, descendió fuego del cielo, y los consumió a estos, ¿no? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, que es la segunda resurrección, el segundo juicio, donde toda la humanidad será vivificada, ¿sí? Y van a ser juzgados por sus obras. Y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, ¿sí? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Israel ya había sido juzgada, nosotros habíamos sido arrebatados cuando el Señor Jesucristo nos vino a juzgar, y tenemos parte en este juicio, pero como testigos y como jueces, porque Pablo a los Corintios le dice, ¿no saben ustedes que nosotros hemos de juzgar al mundo? Le dice Pablo a los Corintios. O sea que vamos a ser partícipes de ese juicio del gran trono blanco a toda la humanidad. Decirlo es una cosa y meditarlo y reflexionarlo es algo grandioso, ¿no? Bueno, esta es la situación de Israel entonces. Obtener justicia y tener esta esperanza de ser resucitado en el día postrero, cuando Jesucristo levante de los muertos en aquella época a los de Israel y los juzgue y les dé el reino celestial terrenal, en este caso de los 1000 años, donde nosotros también estaremos. Ahora bien, en Romanos 3, vamos a entrar en nuestro terreno. Que son las epístolas a la iglesia del cuerpo, ¿no? Romanos 3, en el versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿sí? Lo dice a los israelitas, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿sí? Los que estaban bajo la ley van a ser resucitados y van a quedar bajo el juicio de Dios, ¿sí? A través o por el Señor Jesucristo. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, nadie pasa, todos van al juicio, ¿sí? Nadie pasa directo, van al juicio. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice 21, pero ahora, acá en la época que Pablo escribe a los romanos, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? Se ha manifestado la justicia de Dios, pero que fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿sí? Muchos textos dicen por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley y los profetas anticipaban la venida del Cristo y testificaban, dice que ellos daban testimonio, los profetas daban testimonio de la justicia que vendría. Jesucristo es la justicia que vendría, ¿sí? Ellos, los profetas, daban testimonio. Israel siempre trató de obtener justicia al cumplir la ley a través de obras, en lugar de creer en quien vendría, que era el Cristo, ¿sí? Recuerden que la ley, Jesucristo muchas veces decía, Moisés habló de mí, o decía, ustedes escudriñáis las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Dice, pero no quieren venir a mí. Dice, ustedes me quieren matar a mí, no creen en mí, que ya estaba profetizado que iba a venir. Vamos un ratito a Hechos 13. Hechos 13, cuando es propuesto por segunda vez
el reino que había venido a establecer el Señor Jesucristo. En Hechos 13, 38, les dice Pedro a los judíos: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, del Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, ¿sí? Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, dice, en él es justificado todo aquel que en él cree. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ustedes tendrían que haber creído que él venía, y cuando vino lo tendrían que haber aceptado. No es que solamente la ley les establecía obras y obras y obras. Ustedes, en él se ofrece perdón de pecado, y ustedes lo mataron. Pero les estaba ofreciendo de nuevo el reino, y aún así, en Hechos 13, lo rechazaron. ¿Sí? Vamos de nuevo a Romanos. Romanos 3, 22 habíamos quedado, ¿no? Dice, la justicia de Dios, por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿sí? 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, otra vez, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? La justicia de Dios se manifestó a la humanidad por fe siempre. El israelita desde Abraham, la justicia, su fe, su creencia le fue contada por justicia. El israelita que creía en la primera venida de Jesucristo le era contado como justicia y era salvo, solo que iba a tener que pasar por el juicio, ¿sí? Iba a ser resucitado en el día postrero, pero siempre la gracia de Dios estuvo involucrada. Romanos 9. Acá explica entonces qué le pasó a Israel. Romanos 9, versículo 30. ¿Qué pues? Le dice Pablo. Diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. No iban creyendo en el Cristo que estaba revelado en la ley. Iban por obras, como por obras de la ley, dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, tropezaron en el Cristo prometido, como está escrito en el 33. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso está escrito en Isaías, capítulo 28, versículo 16. O sea que el profeta Isaías ya había profetizado en aquella época que el que creyere en él, en el Señor Jesucristo, no sería avergonzado. Es tremendo esto. Es impresionante. Isaías 28, 16, que es lo que acá dice, es exactamente lo que dice en el versículo 33. Dice, como está escrito en Isaías, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Dios sabía que iban a tropezar en eso. Y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces ahí arranca el capítulo 10 de Romanos. Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
porque ignorando la justicia de Dios, la ignoraban, ¿sí? Y procurando establecer la suya propia a través de las obras, no se han sujetado a la justicia de Dios, que era por creencia, como la obtuvo el padre Abraham. Porque el fin de la ley es Cristo, es el propósito de la ley, aparte del finalizar la ley, era el propósito de la ley era que crean en Cristo. La finalidad. No, exacto, la finalidad de la ley era que ellos creyeran que Dios le iba a mandar un Cristo, no el sacrificio en sí del animal, ¿sí? Ellos tenían que creer en la venida del Cristo. Por eso la ley era un ayo, era una guía, un preceptor para llevarlos a Cristo. No para llevarlos hasta el día que viniera, sino para llevarlos a que pudieran creer en la primera venida del Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ya sea antes, ahora o la semana que viene. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Pero la justicia que es por la fe dice así. Y vamos al 8. ¿Qué dice? Dice así: y gracias a Dios, que Dios dejó escrito esto, que hoy podemos decir la misma palabra de fe que predicaba Pablo. La misma palabra de fe que predicamos Pablo, la podemos declarar nosotros 2000 años después, gracias a que Dios la dejó escrita acá. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? La que predicamos hoy, Ernesto y yo, es la misma que predicaba Pablo y Bernabé hace 2000 años. Que si confesares con tu boca, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Ven? Creencia, justicia. A Abraham le fue contada la creencia como justicia. Hoy día, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, en Isaías 28:16, ya desde aquella época, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Israelita, llámele de la nacionalidad que usted quiera, argentino o uruguayo, todo aquel que en él crea no será avergonzado, y está declarado desde Isaías. Ahora bien, la salvación, cuando uno dice, porque acá dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo? Cuando la ira de Dios se manifieste y acá venga la gran tribulación, entonces la iglesia sea arrebatada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa desde el día que vos confesás al Señor Jesucristo y sos salvo hasta el día en que se produce la salvación? Bueno, eso es la esperanza. Eso es lo que hay que esperar. Hay que esperar que la iglesia sea arrebatada y Dios nos puso a cada uno de esas personas salvas dentro de un cuerpo que es el cuerpo del Señor Jesucristo, el cual Él es la cabeza. Por último vamos a Romanos 8, ahí nomás. Romanos 8, versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, dice, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando se produzca el arrebatamiento. Porque en esperanza fuimos salvos, ¿ven? En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, dice, ¿a qué esperarlo? Si ya lo ve, ¿no? Si lo tiene, ¿qué tiene que esperar? Bueno, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿sí? Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tener, la paciencia y la esperanza, dice por muchos lados, de que nos aferremos a la esperanza, ¿no? Y esto es lo que habíamos arrancado en Efesios, que es lo que Dios
quiere que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Es la misma que la de Israel? No. Israel espera, o todos los israelitas que han fallecido antes de que Cristo muriera, esperan ser resucitados en el día postrero, como vimos en Apocalipsis. Nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, esperamos que el Señor, con trompeta de Dios y voz de arcángel, descienda del cielo y nosotros, los que estamos vivos, seamos transformados y los muertos en Cristo sean resucitados y todos juntos seamos arrebatados en las nubes y encontremos al Señor en el aire y estemos siempre con el Señor. Junto a Él. Esas son las dos esperanzas que nos... Le estamos muy agradecidos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y a Dios en el nombre de Jesucristo por semejante tremenda revelación de entendimiento, más que nada, porque esto ya está escrito y esto lo hemos leído muchas veces. La palabra de Dios está hablando de la esperanza que tenemos que tener y depositar la fe en el Señor Jesucristo, en el que es el Hijo de Dios y que Dios lo ha resucitado de los muertos, y hacerlo Señor al Cristo en nuestra vida, para que nuestra esperanza no sea puesta en este mundo, sino que está puesta en lo porvenir, en el día postrero, dirían los israelitas, y nosotros decimos en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo.